día, chicos. En la clase de hoy vamos a comenzar con el estudio de miembro superior, precisamente con la osteología, es decir, un estudio de los huesos que conforman al miembro superior. Vamos a analizar todos estos huesos, tanto de forma morfológica como funcional. ¿Se acuerdan como vimos en las clases anteriores? De clasificación morfológica, a huesos largos, planos, cortos, mixtos y irregulares, y su clasificación funcional, si eran de palanca, si recibían o transmitían peso, o formaban cavidades. Y también vamos a marcar estructuras puntuales, denominadas accidentes óseos, en las cuales nos van a permitir entender cómo articulan con otros huesos, en qué partes, para formar una articulación justamente, y también puntos de inserción para los músculos, ¿sí? Componente óseo del miembro superior. Hacemos un breve repaso, lo que vimos en las primeras clases del sistema locomotor. El esqueleto lo dividíamos en un esqueleto axial, un esqueleto apendicular, y dentro del esqueleto apendicular teníamos dos partes. Una cintura, en este caso el miembro superior, la cintura escapular, que es la que unía el esqueleto apendicular al esqueleto axial, y una porción libre. La cintura escapular va a estar formada por dos huesos, que van a ser la clavícula y la escápula, mientras que la porción libre del miembro superior está compuesta por 30 huesos. En el brazo vamos a tener un único hueso, que es el húmero. En el antebrazo vamos a tener dos, el cúbito y el radio, y el resto de los huesos los vamos a encontrar todos en la mano, dividido entre el carpo, el metacarpo y las falanges. Bien, pasamos al análisis de la cintura escapular. Dijimos que le formaban dos huesos. El primero es la escápula, que es un hueso plano de forma triangular que se ubica en la parte posterior del tórax. Se pueden describir una cara anterior, es decir, la que aplica, la que está apoyada sobre la caja torácica, una cara posterior y tres bordes, uno superior, uno lateral y uno medial. Acá vemos la cara anterior, dijimos que es la que está apoyada sobre la caja torácica. Remarcamos un borde medial, fíjense que acá estaría columna, un borde superior y un borde lateral. Si de este lado estaría el miembro superior. En la cara anterior, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que está excavada en su totalidad por la fosa, por la denominada fosa subescapular, que justamente, más adelante cuando veamos los músculos, se va a insertar el músculo subescapular. En la cara posterior, lo primero que vamos a ver, que nos llama la atención, ¿qué es? Es este relieve óseo, denominado espina de la escápula, que se continúa hacia lateral con el acromion, ¿sí? Esta espina de la escápula, ¿qué va a hacer? Me va a dividir la escápula en dos fosas, la cara posterior de la escápula en dos fosas. Una fosa sobre la espina, que se va a llamar fosa supraespinosa, y otra fosa por debajo de la espina, que se va a denominar fosa infraespinosa. Y justamente, ¿qué músculos se van a insertar ahí? En la fosa supraespinosa se va a insertar el músculo supraespinoso, y en la infra, el músculo infraespinoso. Bien, y pasamos al borde lateral, es decir, el borde que va a articular con el húmero, con el hueso de nuestro brazo. ¿Qué accidentes importantes vamos a ver? Vamos a ver el acromion, esta sería la parte posterior, esta es el lado anterior, el acromion, que era la continuación de la espina de la escápula, la apófisis coracoides, hacia anterior, y bien en el medio la cavidad glenoidea. ¿Por qué es importante que recuerden la cavidad glenoidea? Fíjense, está recubierta por fibrocartílago. Por fibrocartílago no, perdón, por cartílago hialino. Entonces nosotros, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado del cartílago hialino? Estaba recubriendo superficies y ¿qué pasaba? Que articulaban con otro hueso y le brindaba una superficie de baja fricción. Entonces, acá va a articular la cabeza del húmero. ¿Sí? Por eso es importante que la cavidad glenoidea va a ser la cavidad cuasi contenedora de la esfera del húmero. Eso fue la escápula. Ahora pasamos a la clavícula, el otro hueso de la cintura escapular. Es un hueso morfológicamente largo, ¿sí? Ya que su longitud es el eje más predominante, pero funcionalmente se comporta como un hueso plano, porque la verdad es que no tiene mucho movimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que por lo general los huesos largos, su función principal, ¿cuál era? Hacer de palanca para generar movimiento. Bueno, en la clavícula eso no se respeta. Se ubica en la cara anterior del tórax, tiene forma de S y presenta dos caras y dos bordes y dos extremos. El borde anterior presenta dos curvaturas, una convexa en la parte distal y una cóncava en la parte medial. ¿Sí? Fíjense, esta sería el extremo medial, que articula con el esternón en la línea media del tórax. ¿Ven la forma de S? Entonces el borde anterior va a ser convexa en la parte medial, abajo, y cóncava en la parte lateral. El borde posterior
sería el que queda hacia arriba. Esta es una vista superior de la clavícula, la estamos viendo desde arriba. Si está invertido, va a ser cóncava en medial y convexa en lateral. Vemos los extremos. Vamos a tener un extremo medial, es decir, que se orienta hacia la línea media, en este caso hacia el esternón, y uno lateral, que se orienta hacia el acromion. El extremo medial va a tener forma triangular, ¿sí? Plano. Triangular, perdón. Que va a articular justamente con el esternón en una articulación de silla de montar o encaje recíproco. Mientras que el borde lateral, el extremo lateral, va a ser plano para articular justamente una articulación de artrosis plana con el acromion. En el borde inferior de la clavícula, ¿qué es lo que podemos ver? El surco subclavio, por donde va a pasar la arteria subclavia. ¿Sí? Y además, adivinen qué músculo se va a insertar ahí. Sí, el músculo subclavio también en esa región. Bien, terminamos los huesos de la cintura escapular. Ya pasamos a los huesos de la porción libre del miembro superior. Vamos a pasar al hueso del brazo. Recuerden que ya no llamamos más, como comúnmente se le dice al brazo, a todo el miembro superior, sino que el brazo es el segmento comprendido entre la articulación del hombro y la articulación del codo. Entonces, en ese segmento, en el brazo, el único hueso que tenemos, el único componente óseo es el húmero. Es un hueso largo, por lo que va a presentar, como todos los huesos largos, ¿se acuerdan que vimos? Una diáfisis, es decir, un cuerpo, dos metáfisis y dos epífisis. Y la función, en este caso sí, como la mayoría de los huesos largos, va a ser de palanca. En el extremo superior, es decir, en su diáfisis, en su epífisis proximal, va a presentar tres estructuras de importancia para nosotros. La cabeza humeral va a representar que va a tener forma un tercio de esfera, orientada hacia medial para articular con la cavidad glenoidea de la escápula, ¿se acuerdan que lo vimos? El troquín, que se va a ubicar en la cara lateral del húmero, y el troquíter, que se va a ubicar hacia anterior. ¿Por qué es importante el troquín y el troquíter? Porque en esas dos estructuras óseas, en esos dos accidentes, se van a insertar los cuatro músculos que conforman el famoso manguito rotador. Entonces, acá vemos la cabeza del húmero, fíjense que no es una esfera completa, sino un tercio de esfera, orientado hacia medial, el tubérculo mayor, hacia lateral, que es lo mismo que el troquín, el tubérculo menor, o troquíter, orientado hacia anterior, y entre ambos un surco intertrocanterio, por el cual va a discurrir el tendón del músculo bíceps. Ahora bien, vamos al extremo inferior, a la epífisis distal, que va a articular con los huesos del antebrazo, es decir, va a formar la articulación del codo, va a ser el componente que aporta el húmero para las articulaciones del codo. Y acá, ¿qué estructuras encontramos? Vamos a encontrar la tróclea, que va a servir para articular con el cúbito, y el cóndilo, para articular con el radio, ¿ves? Ya tenemos los dos componentes para articular con los dos huesos que tenemos en el antebrazo. Vamos a encontrar a su vez el epicóndilo, ubicado lateral al cóndilo, y la epitróclea, ubicada medial a la tróclea. En la cara anterior, ¿qué vamos a encontrar? La fosa radial y la fosa coronoidea, mientras que en la cara posterior vamos a encontrar la fosa olecraniana. Acá tenemos un número completo, hacia la izquierda tenemos una vista anterior, es decir, visto desde adelante, y el de la derecha es una visión posterior, es decir, desde atrás. Fíjense, tenemos la epífisis proximal, donde ya vimos troquíter, troquín, cabeza del húmero, la diáfisis, y llegamos a la epífisis distal. Tenemos la tróclea humeral, el cóndilo humeral, y a sus laterales que tenemos el epicóndilo y la epitróclea. ¿Y qué dijimos que teníamos de la cara anterior también? Dos fosas. Una fosa radial, que va a alojar al radio en los movimientos de flexión, y una fosa coronoidea, que va a alojar al cúbito también en los movimientos de flexión. Estén tranquilos que eso igual lo vamos a ver más adelante. Y en la vista posterior, lo que tenemos que agregar es la fosa olecraniana, que va a alojar al olecranon, que es un accidente del cúbito, en los movimientos de flexión, de extensión, perdón. Y acá vemos cómo articulan, fíjense, la tróclea va a articular con el cúbito, mientras que el cóndilo va a servir para articular con la cabeza del radio. Hacia el lateral, epicóndilo, hacia medial, epitróclea. Fosa coronoidea, fosa radial. Ya pasamos a los huesos del antebrazo. El antebrazo, obviamente, va a ser el segmento comprendido entre el codo y la muñeca, y va a estar formado por dos huesos, radio y cúbito. Ambos van a ser huesos largos, ¿sí? El radio es el que se va a ubicar en la parte lateral del antebrazo. Si nosotros nos ponemos en posición anatómica, el radio queda por fuera, queda lateral con respecto al cúbito. Al igual que el número, vamos a ver, en el extremo proximal, es decir, su epífisis proximal, ¿qué vamos a encontrar? La cabeza del radio.
en la cual vamos a distinguir dos partes. Una fosita articular que se encuentra superior, es decir, en la parte de arriba de la cabeza del radio, que va a servir para articular con el cóndilo humeral, que vimos anteriormente, y por otra parte de la cabeza, la circunferencia, es decir, el perímetro, que va a articular con la escotadura radial del cúbito. Y entonces acá ya nos vamos haciendo la idea que el radio en su parte proximal va a articular dos veces, hacia arriba con el húmero y hacia medial con el cúbito. ¿Qué otro accidente óseo importante vamos a tener? La tuberosidad del radio. Va a ser el punto de inserción del músculo de bíceps braquial, es un músculo muy importante. Entonces acá vemos, fíjense, la cabeza toda recubierta por cartílago hialino, y por un lado teníamos la circunferencia, es decir, toda la periferia, particular con quién, con el cúbito dijimos. Y en su parte superior, es decir, en la parte de arriba, la fosita articular para quién, para el húmero, ¿sí? Para el cóndilo humeral. Y si vamos hacia inferior y un poco hacia medial, encontramos la tuberosidad del radio que prestaba inserción al tendón del músculo bíceps braquial. Pasamos a la epífisis distal, a su extremo distal. En él podemos decir que tiene una forma piramidal, con una base excavada. ¿Por qué? Porque va a recibir al macizo carpiano, es decir, a los huesos de la muñeca. En el borde lateral vamos a encontrar la apófisis estiloides del radio, es ese hueso que ustedes si siguen el pulgar hacia superior, es decir, hacia arriba, en la articulación de la muñeca se pueden palpar un reborde óseo, como es la apófisis estiloides. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante cuando veamos la palpación del canal del pulso, es un reparo anatómico importante para poder localizarlo con facilidad. Y en el borde medial, es decir, en su borde interno, ¿qué vamos a encontrar? La escotadura cubital del radio, donde justamente va a articular con la cabeza del radio. Entonces acá vemos, esta es una vista anterior de la epífisis distal del radio. Hacia la izquierda en esta zona sería el lateral, es decir, hacia afuera. Esta zona sería hacia medial, es decir, hacia la parte interna. Fíjense, acá tiene una escotadura, donde va a venir la cabeza del cúbito, y su fosa en la parte inferior, es decir, en la parte de abajo, su cara de abajo, la fosa articular para recibir a quién, al macizo carpiano. Y en el borde lateral, la apófisis estiloides del radio. Bien, pasamos al cúbito. Dijimos también era un hueso largo, al igual que el radio, pero este se ubicaba en la parte medial del antebrazo, ¿sí? Más interno con respecto al radio. En el extremo proximal, ¿qué vamos a encontrar? La escotadura troclear, la apófisis coronoides y el olecranon en la parte posterior. También vamos a encontrar la escotadura radial del cúbito, ¿se acuerdan? Que era la que iba a alojar a la cabeza del radio, a la circunferencia. Y la tuberosidad del cúbito que va a prestar inserción al músculo braquial o braquial profundo. Entonces acá tenemos la escotadura troclear. Fíjense, acá tenemos una vista de perfil, acá esto es una vista anterior, es una vista lateral, fíjense. Tenemos la escotadura radial, que es esta porción que se ve acá, que quién dijimos que iba ahí. Ahí se iba a meter la circunferencia de la cabeza del radio para articular. En la escotadura troclear, ¿qué le suena que va a ir ahí? ¿Con qué va a articular la escotadura troclear? ¿Qué vimos? ¿Qué hueso vimos antes que tenía una tróclea? ¿Se acuerdan? El húmero, mediante la tróclea, articulaba con el cúbito. ¿Por dónde lo iba a hacer? La tróclea humeral por un lado y la escotadura troclear por otro. Bien, ¿se acuerdan que en el húmero, también en la parte anterior, teníamos una fosa coronoidea o coronoides? ¿Para qué es eso? Justamente por los movimientos de flexión, esta estructura denominada apófisis coronoides del cúbito se va a introducir ahí, ¿sí? Con ese ganchito. Y en la parte posterior del cúbito, ¿qué tenemos? El olecranon. Y justamente en la cara posterior del húmero, ¿qué teníamos? La fosa olecraniana. ¿Sí? Fíjense que todo coincide, todos los nombres lo pueden llegar a razonar. Y por último tenemos la tuberosidad del cúbito, que dijimos que iba a prestar inserción al músculo braquial. Ahora bien, vamos al extremo distal. Vamos a tener la cabeza. Fíjense que en el caso del radio la cabeza está en su epífisis proximal. En este caso la cabeza del cúbito está en la epífisis distal. Va a tener su circunferencia articular y va a tener la apófisis estiloides del cúbito. ¿Sí? Como tenemos la apófisis estiloides del radio, acá también tenemos la del cúbito. ¿Sí? Y acá pueden ver las tres cosas que nombramos. La cabeza, con su circunferencia articular, y su apófisis estiloides. Bien, ya completamos cintura escapular, brazo, antebrazo. Ahora bien, llegamos a la mano, que como vimos al principio, teníamos la mayoría de los huesos del miembro superior se encuentran acá, la mayor cantidad. A los huesos de esta mano, ¿qué va a pasar? Lo vamos a poder dividir en tres sectores. ¿Sí?
El hueso del carpo, que van a ser los huesos que inmediatamente articulan con los huesos del antebrazo, lo vamos a denominar macizo carpiano. Son 8 huesos que se disponen en 2 filas de 4. Después, a continuación, van a estar los metacarpos, que van a ser los huesos largos ubicados en la palma de la mano, como para que se den una idea regional. Y después la zona falángica, que van a ser los 14 huesos que conforman los dedos, ¿sí? Los 5 dedos. Los huesos del carpo. ¿Qué huesos son? ¿Qué tipo de huesos les parece que son? Son huesos cortos. Entonces, su función principal, ¿cuál va a ser? Va a ser recibir y distribuir el peso, poder soportar mejor las cargas. Entonces, piensen, cuando los bebés empiezan gateando, nosotros, cuando esa etapa de cuadrupedia, necesitamos descargar el peso en huesos que lo soporten. Bueno, justamente son los huesos del carpo, el macizo carpiano. O lo piensan ustedes ahora de grandes, por ejemplo, están sentados en el piso, se tienen que levantar haciendo fuerza con sus brazos. Lo hacen sobre el macizo carpiano, es decir, sobre la base de la mano o sobre la punta de los dedos. No, lo hacen sobre el macizo carpiano. Aunque lo hagan de forma inconsciente, es porque justamente esas estructuras están más preparadas para recibir y distribuir eso de forma equitativa. ¿Sí? Entonces tenemos dos filas. Una fila proximal, porque recuerden, si lo ponen en posición anatómica, la punta de los dedos tendría que mirar hacia abajo, es decir, hacia inferior. Entonces esta es la fila proximal, la que está más arriba, en contacto, articulando con el antebrazo. Tenemos hueso escafoides, semilunar, piramidal y el pisiforme. Y en la segunda fila vamos a tener trapecio, trapezoide, número 2, grande y ganchoso. Bien, después nos serían los metacarpianos. Acá sí son todos los que nos quedan, tanto metacarpianos como las falanges, van a ser huesos largos. Metacarpianos vamos a tener 5, se empiezan a enumerar desde el externo hacia el interno, es decir, desde el dedo gordo hacia adentro. Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto y quinto. Recuerden que estos huesos están en la palma de la mano, ¿sí? No son parte de los dedos. Ven, acá lo tenemos desarticulados, tanto los huesos del carpo como los metacarpianos. Y por último, nos quedan sí los huesos que conforman los dedos, que van a ser las falanges. ¿Cómo van a estar distribuidas? Vamos a tener 3 falanges en cada dedo, a excepción del hallux, a excepción del pulgar. ¿Qué falange vamos a tener? Vamos a tener una falange proximal, una media y una distal. ¿Sí? En relación a su ubicación. ¿Sí? Fácil. Una proximal, una media y una distal. A excepción del hallux o del pulgar, que solo vamos a tener una proximal y una distal. Ya los vemos en una imagen, todos los huesos desarticulados, macizo carpiano, metacarpo, y las falanges, fíjense, falange proximal, falange distal, falange media y falange distal, y acá vemos bien cómo está ya todo articulado. Fíjense que la que articula con el radio es la primera hilera, la segunda no. La segunda va a articular con los metacarpianos, y los metacarpianos ya sí con todos los dedos. Hagamos todo el miembro completo articulado, y terminamos por hoy. Les dejo una radiografía para que vean que no es solo que en los dibujitos, sino que en la realidad también se ve muy similar. Muchas gracias.